Estimados amigos televidentes, nuevamente con ustedes con la palabra de Dios. Bienvenidos al programa Fuente de Vida. Para que también usted tenga esa fuente de vida que el Señor ha prometido para todo aquel que reciba la palabra de Dios en su corazón. El Señor Jesucristo tiene tantas cosas para nosotros, cosas maravillosas, pero también el mundo tiene lo suyo para impedir que el poder de Dios se manifieste. Ahora vamos a leer de la Biblia para saber lo que pasó en Israel cuando ellos tenían un rey idólatra. Cuando el rey era malo y Dios miraba la maldad del mundo, cómo la gente se desviaba detrás de los ídolos. Esas estatuas y esas imágenes que no tenían poder alguno, pero la gente creía en ellos. La gente confiaba en eso en vez de creer y confiar en Dios viviente, el Dios de Israel. Y entonces, un día, Dios habló al profeta Elías, que él hablara al rey de la situación. Elías lo hizo. Y avisaba que Dios iba a castigar al pueblo por causa de la idolatría, por causa de esa adoración a las imágenes por todo lado en el país, estatuas levantadas en cualquier lugar, imágenes en abundancia, y la gente seguía en su maldad y adorando a esas estatuas, esas imágenes, que no podían hacer ni bien ni mal, porque eran cosas hechas por mano de hombre. Pero el profeta avisó al rey que iba a tener un tiempo de sequía, por palabra del profeta. Y ahora nosotros vamos a ver en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y ahí tomamos lectura a partir de versículos 2, donde dice: vino a él, al profeta Elías, palabra de Dios diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y él bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces aquí Dios hablaba al profeta que fuera a un lugar seguro. Y él había dado orden a los cuervos, esos pajaracos no queridos por nadie. Pero Dios utilizaba esos pajaracos para dar de alimento al profeta. Y entonces pasaba el tiempo, y de ahí entonces Elías hizo exactamente como Dios le mandó. Y eso fue la salvación de él y bendición de muchos. Pero ahora nosotros vamos a dar la palabra a hermana Doris. Y el tema de ella hoy día es Elías y los profetas de Baal. Escucharemos el mensaje. Le damos las gracias a Dios. Siempre puedo decir que las gracias se las doy a Dios. Primero, por la vida que me ha dado, por la salvación
que me ha dado y porque realmente me ama, así como ama a todo el mundo entero. Los ama y por eso es que dio a su Hijo para morir en la cruz. Un amor para todos, no solamente para unos y para otros no, sino para todos. Ese amor es también para usted. Aunque crea que el Señor no le ama y aunque crea que el Señor se ha olvidado de usted, el Señor le ama. Le ama tan fuerte que quiere su bien y quiere ayudarle hoy día. Quiere sostenerle, quiere darle lo que necesita, quiere darle las fuerzas, quiere darle la salud. Así como nosotros hemos escuchado de la palabra de Dios en Primera Reyes, viendo cómo Elías, un hombre, que él había hablado acerca de la sequía. Había hablado cómo era que Dios iba a hacer. Y estaba él listo cuando Dios le hablaba. Dios le estaba diciendo a él lo que iba a hacer con ese pueblo que no amaba a Dios, sino que amaba a los ídolos, a las imágenes. Él le habló de que no iba a llover, de que Dios iba a mandar sobre la tierra sequía. El hombre estaba molesto con él. Y la mujer del rey Acab había mandado matar a los profetas, por lo que Elías decía. Esta mujer no quería escuchar a Elías y los había mandado a matar a todos los profetas de Dios. De manera que él estaba molesto con Elías. Y la Biblia nos dice en Primera Reyes, capítulo 18, de versículo 17 al 19, nos dice la Biblia que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Esa era la palabra de Elías para el rey, porque él le echaba la culpa de todo lo que pasaba a Elías. Y por eso le decía: ¿eres tú el que turba a Israel, el que hace revueltas? Pero Elías le respondió con la palabra de Dios: yo no he turbado a Israel. El que ha turbado a Israel eres tú y la casa de tu padre. Ellos son los que turban a Israel, al pueblo de Dios. ¿Por qué lo turban? Porque dejan los mandamientos de Jehová, de Dios, y siguen a los Baales. No hacen caso. Siguen a los Baales que no oyen, no ven, no hacen bien ni hacen mal. Siguiéndolos, obedeciéndolos. Entonces Elías le dijo a él: envía pues ahora y congrégame a todo Israel, y hazlo así en el monte Carmelo. Allí van a estar todos y vamos a ver lo que pasa. Y también trae, le dijo, a los 400 profetas de Baal. De Baal habían 400 profetas todavía, pero los profetas del Señor
la mujer de este Acab los había mandado a matar. Elías había escapado. Él estaba cerca del arroyo y allí era donde él estaba bebiendo de esa agua, y los empleados que Dios tenía ahí eran los cuervos, los que le daban de comer en la mañana y en la tarde. Fíjese usted a quienes utilizaba Dios: a los cuervos, para hacer ese trabajo de llevar comida. Y usted sabe que esos animales se comen la comida que encuentran por el camino. Sin embargo, obedeciendo a Dios, ellos llevaban comida a Elías a ese lugar. Y también llevaban pan. Fíjese usted, el Señor mandaba pan y le daba de comer. Y él bebía del arroyo. Pero una vez que el arroyo se había secado por no llover, Dios le mandó a otro lugar a Elías. Pero aquí estamos viendo acerca de lo que no llovía. Y ahora era diferente lo que pasaba. Tenían que reunirse en el monte Carmelo, los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comían de la mesa de Jezabel. Esto era lo que quería Elías, para mostrar que realmente Dios tiene poder. Dios es el Dios de los dioses. Es un Dios temible. Es un Dios verdaderamente que escucha nuestras oraciones. Elías era hombre, sujeto a pasiones como nosotros, pero él confiaba en el Señor, y Dios había depositado en Elías esta palabra, y Elías la creía y la obedecía. Entonces vamos a ver ahora lo que Acab hizo cuando Elías se lo dijo. Vamos a escuchar si este rey obedeció o no. Escuchemos la palabra de Dios por nuestra hermana Amanda. En esta ocasión vamos a leer en el primer libro de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 al versículo 21. Y dice así: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Así fue. Acab convocó a todos los hijos de Israel, así como se lo había dicho Elías. Reunió a los profetas en el monte Carmelo. Así se lo había dicho Elías, que lo llevara al monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose al pueblo, les dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ellos conocían de Dios, sabían de Dios, pero no obedecían la palabra. Y por eso Elías se había puesto fuerte en decirles: ¿hasta cuándo ustedes van a estar entre dos pensamientos, en el mundo y en el Señor? ¿Hasta cuándo? Eso mismo podemos decir hoy día a todos ustedes. ¿Hasta cuándo en dos pensamientos, en el mundo y en el Señor? Si Dios es Dios de dioses, sígale. Y si los Baales, las imágenes, son dioses para usted, vaya en pos de ellos. Usted hoy día está escuchando la palabra de Dios. No son inventos de uno.
Es palabra de Dios, que Dios se la dio aquí, a Elías, para que la anunciara a todos los pueblos. Pues está escrito esto para todas las naciones, pueblos y en todo tiempo, en cada siglo. Él había reunido esa gente y él les hablaba en esa forma. ¿Hasta cuándo? Y podemos decir, ¿hasta cuándo? Ustedes van a seguir entre dos pensamientos. Respondan ustedes lo que realmente se puede decir. Vamos a seguir a ver qué pasó con Elías y los profetas de Baal. Seguimos en Primera Reyes, el 18, ahora de 25 a 26. Vamos a seguir la lectura. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y le fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había ni voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Eso era lo que pasaba allí, en ese lugar. Elías les dijo que ellos tuviesen un buey y lo prepararan en su lugar, porque ellos eran más, y él les dio las preferencias. Y entonces, cuando esté preparado, dice: invocad el nombre de vuestros dioses, mas no le pongáis fuego debajo, dijo Elías. Entonces ellos hicieron así. Tomaron el buey que les fue dado y estaban allí. Lo prepararon, hicieron el altar y comenzaron a invocar a su Dios. Y lo hacían desde la mañana hasta el mediodía. Elías les había dado a ellos la prioridad. Y ellos decían: Baal, respóndenos. Pero no había quien respondiese, ni siquiera una voz que le dijesen a ellos algo. Entre tanto, ellos lo que hacían era andar saltando cerca del altar que ellos se habían hecho, gritando, saltando, y Elías les hablaba a ellos. Quizás está dormido, quizás va de viaje. Eso decía Elías a ellos. Y entonces ellos, como estaban viendo esto y no tenían respuesta, estaban ahí molestos, se rasgaban, se cortaban y no había ninguna respuesta. Escuchemos entonces lo que dijo Elías a todo el pueblo. Escuchemos ahora a hermana Amanda. Vamos a seguir leyendo en el primer libro de Reyes, capítulo 18, el versículo 30 y del 33 al 35. Y dice así: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez. Y ellos lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Así fue. Elías le habló al pueblo
que se acercaran a él. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Qué pasaría hoy? En esta oportunidad, ¿qué pasaría? Él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Y qué hizo? Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Así estaba él trabajando delante de ellos también. Y él dijo: llenad 4 cántaros de agua. Vayan ustedes a traer agua. Ellos trajeron agua. Ahora, derrámela encima del altar y sobre la leña. Y él le dijo: háganlo otra vez. Y háganlo otra vez. Y ellos lo hacían por tercera vez. Y lo hacían y ellos estaban esperando qué pasaría. Y de esa manera el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado la zanja de agua, porque había zanja y el agua corría. ¿Y qué pasaba entonces? ¿Qué era lo que pasaba cuando el agua corría? El altar estaba mojado, entonces no agarraría fuego. ¿Qué pasa ahora? Porque quien estaba haciendo este holocausto era el profeta Elías, que había congregado a todo el pueblo allí para mostrar que Dios era Dios y que no era un Baal, sino un Dios que contesta la oración, un Dios que responde cuando uno le clama. ¿Usted se ha fijado que cuando usted ha clamado a Dios, Él le ha respondido? Es porque Él es vivo, es porque Él tiene misericordia, es porque Él mira la necesidad, no porque uno es bueno o lo merece, sino porque Él tiene misericordia de la humanidad, del hombre. Él quiere tener una relación cercana con la humanidad. Él quiere hablarles personalmente, decirles que les ama. Y se muestra en una y en otra forma. Entonces acá Elías estaba mostrando al pueblo que Dios era Dios. Y dice siempre en 1 Reyes 18, 37 a 39. También sigue diciendo la Biblia: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Él estaba hablándole al Señor que le respondiera para que el corazón de ese pueblo se volviera a Dios. Y por eso le decía: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que el corazón de este pueblo se vuelva a ti. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué sucedió cuando Elías oraba de esta forma a Dios? Algo tenía que pasar, porque Elías estaba seguro de lo que él estaba haciendo, seguro de las palabras que él decía a Dios y que estaba hablando al pueblo. Tan seguro estaba que Dios le respondería, que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué cosa más maravillosa! El fuego vino del cielo, cayó sobre el altar, lo lamió, y todo el agua que había en la zanja también lo absorbió. ¡Qué cosa más sorprendente a los ojos del pueblo lo que estaba sucediendo en ese día! Pues ellos habían estado desde la mañana hasta mediodía clamando a su Baal y no había habido respuesta ninguna. Porque los Baales no oyen, no sienten, no escuchan. Y por eso pasaba estas cosas. Y viéndolo todo el pueblo,
Entonces ellos se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y eso fue lo que sucedió. Le damos las gracias y la honra a nuestro Señor, que nos escucha día tras día. Y le decimos a usted que también busque al Señor de todo corazón. Amén. Hemos escuchado lo que pasó en Israel para terminar con la idolatría. Hemos escuchado cómo el profeta Elías, lleno del Espíritu Santo y poder, podía orar a Dios, y el resultado era fuego del cielo que consumía todo, hasta las piedras. Algunos quieren decir eso es imposible, pero ustedes han oído lo que pasó en el año 1945 cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima, en Japón, como todo fue quemado por el fuego, por ese poder del fuego de la bomba atómica. Pero nosotros no hablamos de esto, sino que hablamos de Dios que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, y que el Señor les bendiga para confiar en Él. Entonces decimos a ustedes, hasta la próxima.